Medidas de tendencia central y dispersión para datos agrupados, ejemplo 2. Anteriormente resolvimos este ejemplo en el tema de tablas de frecuencia e histograma. En esta ocasión vamos a utilizar estos mismos datos para obtener la media, la mediana, la moda, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Bueno, tengo aquí el formulario, un poquito más compacto, para resolver nuestros ejercicios. Empezamos entonces por la media. Lo que vamos a hacer es agregar una columna para obtener la multiplicación de la frecuencia absoluta por la marca de clase, porque la necesitamos para esta fórmula. Entonces voy a agregar aquí una columna que va a ser la frecuencia absoluta por la marca de clase que nosotros llamamos X. Aquí en el formulario me lo pone como MC, pero en la tabla nosotros le llamamos X a esa marca de clase. Y entonces multiplicamos. Recuerden que aquí pueden seleccionar primero la marca de clase y multiplicar por F. El orden de los factores pues no altera el producto. Y me queda 246 y arrastramos la fórmula para ver cuánto nos dan los demás. 20.5 por 12, 25.5 por 9, 30.5 por 13, etcétera, etcétera. Y vamos a sumar estos valores. Suma, seleccionamos los datos, Enter. Y ahí está. Este es el valor del dividendo para nuestra media. Entonces la fórmula simplemente va a ser ese 3335 dividido, aquí está la fórmula, entre el número de datos que son, entre 90. Y la media resulta de 37.05. Entonces ya tenemos la media, es de las más fáciles para obtener. La mediana, sin embargo, tiene una fórmula un poquito más compleja. Primero que nada necesitamos este valor n entre 2. Como este 90 sí es par, entonces hacemos n entre 2. Recuerden que si era impar, hacemos n más 1 entre 2, para que no nos dé un número decimal aquí. Entonces n entre 2 pues van a ser estos 90 entre 2, y nos da 45. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ese 45? Vamos a buscar en la frecuencia absoluta acumulada, donde por primera vez se iguale o se supere ese 45. Entonces obviamente el 12 no es, el 21 no es, el 34 no es el 46. Aquí, en esta frecuencia acumulada, es donde por primera vez se pasa o se iguala este 45. Por lo tanto, esta clase, la número 4, es nuestra clase mediana. La número 4 es donde por primera vez se iguala o se supera este 45. Ya que ubiqué la clase mediana, la fórmula de la mediana me dice el límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la clase número 4? 33. Lo seleccionamos. Aquí va la fórmula, no la pierdan de vista. Más, luego en la parte de arriba, aquí tenemos una resta, entonces voy a abrir paréntesis. N entre 2, que fue lo que tenemos acá abajo, el 45, menos la frecuencia absoluta acumulada de la clase anterior a la mediana. La clase anterior a la mediana. La mediana está en la clase 46, por lo tanto la anterior va a ser este 34. Cerramos el paréntesis, dividimos entre la frecuencia absoluta, no la acumulada, simplemente la frecuencia absoluta de la clase mediana, es decir, entre este 12. Recuerden que la clase mediana es la número 4, entonces dividimos entre ese 12. El único que es anterior es este valor F mayúscula. Aquí sí es la clase mediana. Y eso lo multiplicamos por el tamaño del intervalo o bien el ancho que nosotros habíamos llamado, que es 5. Y aquí está nuestra fórmula. Tenemos entonces 33 más 45 menos 34 entre 12 por este 5. Damos Enter y nos queda que la mediana es de 37.58. Recuerden que por lo general queda un valor muy parecido a la media. Entonces ya tenemos la mediana, perdón. Ahora vamos con la moda. Entonces para la moda primero debo ubicar la clase modal.
La clase modal es donde la frecuencia absoluta es la mayor. Entonces aquí es en la última clase, este 19, esta es la clase modal. Entonces, ya que ubiqué ese, debemos obtener dos valores. Un valor de A, que va a ser la frecuencia absoluta de nuestra clase modal, menos la anterior, es decir, menos 13. Nos queda 6. Y el de B, que va a ser ese mismo 19, que es la frecuencia absoluta de la clase modal, menos la posterior, pero si se fijan, como es la última, pues no tenemos posterior. Por lo tanto sería menos 0 y automáticamente nos queda de nuevo 19. ¿Estamos de acuerdo? Como no hay una clase posterior, no le resto nada y me queda 19. Ahora ya podemos hacer la fórmula. Nos dice entonces que la moda va a ser el límite de la clase modal, el límite inferior, que es 48. Recuerden que es la clase 7 la clase modal, el límite inferior es 48. Entonces a ese 48 le vamos a sumar esta operación. dA, este 6, dividido entre la suma de dA más dB, aquí voy a abrir paréntesis porque es una suma, dA, que es de nuevo este 6, más dB, que es el 19, cierro mi paréntesis, y lo multiplico por el tamaño del intervalo, que es el ancho, este 5. Damos Enter, y la moda nos queda que es de 49.2, es decir, el valor que más se repite, si nosotros nos vamos acá a los datos, se encuentra pues por aquí, por este intervalo. ¿Sí? Recuerden que no es exactamente el mismo valor que para los datos no agrupados, como tenemos acá. Aquí en la parte izquierda tenemos los datos no agrupados. Y aquí en la tabla son datos agrupados, entonces no va a ser el mismo valor, pero es un aproximado, ¿sí? Al valor real, ¿no? Porque esto es por si no tuviéramos los datos o fueran demasiados datos para sacar la media o la moda, la mediana. Entonces se utiliza la agrupación y bueno, este es nuestro valor, la moda. Muy bien, continuamos con la varianza. Entonces para la varianza vamos a necesitar otra columna porque nos pide la frecuencia absoluta por la marca de clase al cuadrado. Entonces vamos a hacer f por x al cuadrado. Tenemos f, que es este 12, por x, que es 20.5, pero ese lo elevamos al cuadrado. Con esto damos Enter y ya nos van aquí, siempre nos van a quedar números muy grandes. Y luego arrastramos la fórmula de abajo hacia la derecha para hacer la suma. Ahí está, 133.162.5. Entonces este valor en la varianza es la sumatoria, este primer número. Entonces vamos a hacer la fórmula. La varianza va a ser entonces este 133.000. Primeramente voy a abrir un paréntesis. Ahora sí, el 133.000 menos n, que son 90, por la media que nos dio este 37 elevada al cuadrado. Cierro paréntesis, dividido entre, abro paréntesis, n menos 1. Otra vez este 90, pero menos 1. Y cierro paréntesis. Y aquí está nuestra fórmula. Damos Enter y nos queda que la varianza es de 107. Entonces quizá la varianza no tenga un sentido muy real porque son unidades cuadradas. Este ejemplo que era sobre minutos, pues estas son minutos al cuadrado. A lo mejor esto no tiene mucho sentido. Lo que tiene más sentido quizá es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, que nos va a dar 10.37. Entonces lo que quiere decir la desviación estándar más o menos es que la mayoría de los datos se encuentran entre este 37, que es la media, menos y más la desviación. Es decir, la mayoría de los datos se encuentra de 27 a 47, que es la media
menos la desviación y la media más la desviación, aproximadamente, ¿no? Y por último, el coeficiente de variación, que aquí está la fórmula, nos dice que es la desviación estándar, que es este 10, dividido entre la media, que es el 37.05, multiplicado por 100 para obtenerlo en porcentaje. Un 28%. Los datos son más o menos heterogéneos, no los podemos considerar homogéneos porque este valor ya está arriba del 25%. Entonces los consideramos heterogéneos. Quiere decir que tienen una desviación muy grande, están muy diferentes entre sí. ¿Sí? Y aquí se nota por nuestro histograma. Los datos iban desde 18 hasta 53. Son datos demasiado diferentes entre sí. Y bueno, este fue el ejemplo número 2.